El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Escuela de Diseño, les da la bienvenida a esta sesión informativa para el proceso de admisión 2022-2023 de las especialidades en diseño. El registro iniciará a partir de las 9 horas del 26 de abril y concluirá el 29 de abril a las 23:59 horas o cuando se hayan agotado los folios. Todas las especialidades cuentan con un folio específico. Entonces, el registro va a estar abierto mientras se cumplan esas fechas o no se hayan agotado estos números de folios. Cuando realicen ustedes su registro en línea, deberán de contar con la siguiente información: su CURP, la información de su domicilio, sus números telefónicos, un correo electrónico de Gmail. Este correo debe de ser personal y recomendamos que sea de Gmail porque nos hemos dado cuenta que con otros servicios de correo electrónico suele generar problemas la recepción de la información que les hacemos durante todo el proceso. Entonces la recomendación es contar con un correo electrónico de Gmail para no tener estas dificultades. Y también contar con los datos de la escuela de procedencia. Los pasos que deben de realizar mientras realicen este registro es que deben de capturar de forma correcta y completa los datos solicitados. Deberán, ya que hayan concluido con esa captura de información, deberán de descargar y guardar el comprobante de registro, ya que les será solicitado posteriormente. Después ustedes deberán de atender las indicaciones que se señalan ahí para los documentos que les serán requeridos, que son especificados en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4 de la convocatoria, y en caso de ser necesario el 2.5 y 2.6. Para que tengan más claro qué son estos puntos, pueden consultar la convocatoria. A partir de eso se les va a hacer una confirmación de que cumplen con los requisitos y se les intercambiará el número de registro por un número de folio, el mismo que será consignado en el formato de solicitud para examen de admisión. Los requisitos que se solicitan para el proceso de admisión son los siguientes. Deben de contar con una cuenta de correo de Gmail, como les habíamos mencionado antes. Es importante que sea Gmail porque con otros servicios hemos tenido problemas para que reciban la información. El acta de nacimiento, que preferentemente debe ser emitida en el formato único, que es el que se puede obtener a través de los portales de los gobiernos locales, y su CURP en caso de ser aspirantes con nacionalidad mexicana. Más adelante indicaremos qué sucede con las personas de nacionalidad extranjera. Deberán de presentar el certificado total de estudios a nivel licenciatura. En el caso de las personas que están concluyendo la licenciatura en 2022, pueden presentar un documento oficial que avale o indique que este certificado se encuentra en proceso de expedición. Este documento deberá de ser en hoja membretada con el sello de la escuela donde cursaron la licenciatura, que indique justo esto, ¿no? Que su certificado se encuentra en proceso. Para las personas que egresaron de la licenciatura antes de 2022, es decir, de 2021 para atrás, deberán de presentar el certificado sin ninguna excepción. Para los aspirantes que acreditaron la licenciatura en 2022 mediante el proceso de evaluación por el Acuerdo 286 y que aún no cuenten con el certificado, podrán enviar el dictamen final donde se indique que el resultado fue satisfactorio y o acreditado. Para las personas que no corresponden al CEN y que no tengan un dictamen de revalidación del nivel de licenciatura, podrán enviar un comprobante que indique que éste se encuentra en trámite. Para los aspirantes de nacionalidad extranjera que ya se encuentren en el país, deberán de presentar un documento oficial vigente que señale su estancia legal en el país. Para aquellas personas que aún no se encuentran en el país y que desean venir a estudiar la especialidad a México, deberán de hacer el trámite de visa solamente hasta el momento que sean admitidos. Es decir, no es necesario que hagan el trámite desde mucho antes, sino solamente hasta que sean admitidos para que puedan tener la correcta visa. Para aquellos aspirantes de nacionalidad extranjera cuya lengua materna no sea el español,
deberán demostrar a través de un documento oficial que tienen el dominio del idioma. Es decir, que tengan esto en cuenta, ya que todas las clases que se realizan en los diferentes programas se realizan en idioma español. Y para todos los aspirantes es importante que cumplan con los diferentes pagos que se solicitan durante todo el proceso de admisión. Ya que ustedes realizaron el registro y que les fue validada la documentación, se les convocará a los procesos de evaluación. En el caso de las especialidades se divide en dos etapas. La primera etapa es comprobar la experiencia profesional, la cual se hace a través de los siguientes documentos: un currículum vitae, una carta de motivos y una carpeta profesional digital en formato PDF. Cada una de las especialidades dentro de la convocatoria especifica cuáles son los requisitos o lo que debe de cumplir ese PDF. Entonces es importante que acudan al documento de la convocatoria para que revisen cuáles son las especificaciones que solicita cada una de las especialidades. En caso de acreditar esa primera etapa, ustedes pasarán a la siguiente etapa, donde se les realizará una entrevista. Los resultados de la primera etapa van a ser publicados en edimba.imba.gov.mx y los resultados de la segunda etapa, los números de folio de las y los aspirantes admitidos para poder ingresar en el ciclo 2022 y 2023 serán publicados en imba.gov.mx y en cgia.imba.gov.mx. ¿Sí? Si ven ustedes, son en dos sitios distintos, tres sitios distintos donde se publican los resultados. Los primeros resultados de la primera etapa, es decir, de la comprobación de experiencia profesional, se publican en el sitio de la escuela, que es edimba.imba.gov.mx, y ya los resultados para señalar quiénes fueron admitidos al programa se publican a través del sitio del IMBA o de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, la CGIA, en el URL que se indica en pantalla. Es importante que ustedes tomen en cuenta que al ser admitidos están entrando a una escuela pública federal. Por lo tanto, todo el proceso se rige bajo el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, todas las personas que concursan en este proceso de admisión tienen el mismo principio de igualdad con base a la oportunidad de poder ingresar al programa. Para ello es importante que presenten y aprueben la totalidad de las evaluaciones en todas sus fases y modalidades. El número de estudiantes se determina con base a la ponderación de las condiciones y las posibilidades reales de la atención en la escuela. Es decir, la cantidad de estudiantes admitidos por cada programa se rige bajo estas condiciones, ¿sí? Si bien, si ustedes entran al sitio web de la escuela, edimba.imba.gov.mx, verán que cada una de las especialidades indica un cupo máximo de estudiantes que pueden cursar el programa. Sin embargo, hay diferentes condiciones y posibilidades que pueden ser variantes por la cual ese número de admisión pudiera variar. Entonces es importante que lo tengan presente. Y entonces es la admisión la cual se da de acuerdo con ese orden de prelación, ¿sí? El cual se hace en un resultado conjunto de las dos evaluaciones que realizaron, ¿sí? Con el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada una de esas etapas. Es decir, que ustedes hayan cumplido con su documentación, con su fase de registro, que tanto en la parte de acreditar su experiencia profesional como en la entrevista hayan cumplido con todo lo que solicita tanto el proceso de admisión como las especialidades en particular. Y por lo tanto, las personas admitidas deberán de realizar el trámite de inscripción en las fechas que se indiquen. Esto es importante porque se adquiere la calidad de estudiante de la escuela de diseño no solamente por haber sido admitido o haberse publicado su folio dentro de los resultados de las personas que acreditaron en la segunda etapa del proceso de admisión,
sino hasta que realizan el proceso de inscripción. Si hay alguien que pasó la segunda etapa y que no realiza su inscripción, pierde su calidad de estudiante, ¿sí? Y entonces deberá de intentar hasta el próximo año de nuevo el proceso de admisión. Eh, es por ello que, como se indica en la lámina, el proceso de inscripción se deben de cumplir en las fechas estipuladas, ¿sí? Ahí, ya que ustedes hayan acreditado la segunda etapa y que su folio haya sido publicado, se les facilitarán en el correo electrónico y en las indicaciones que aparecen en los resultados cuándo es que tienen que realizar su inscripción y deberán de cumplir en esas fechas su proceso de inscripción, ¿sí? Entonces es importante eso porque renunciarán a su condición de estudiante quienes no ejerzan su derecho de inscripción en las fechas establecidas, ¿sí? Que es lo que les mencionábamos hace un momento, quienes no cumplan con la totalidad de los requisitos indicados y a quienes se les compruebe que hayan realizado falsedad o alteración total o parcial de alguno de los documentos que presentaron, ¿sí? Esas son las condiciones por las cuales podrían perder su calidad de estudiante. Ahora también hay que tener presente que derivado de la contingencia sanitaria, el proceso de evaluación y las clases en caso de ser admitidos se realizan de manera híbrida, es decir, se realizan de manera presencial y se realizan en línea. Regularmente son dos plataformas las que utilizamos, que es Google Meet o Zoom para ello. Y es importante que tengan en cuenta que deberán de contar ustedes con una cámara, micrófono en su equipo de cómputo y el software y acceso a internet que les permita llevar a cabo estas actividades. No solamente durante el proceso de admisión, si en el caso, en el caso de que hayan sido admitidas o admitidos, deberán de tomar en cuenta que algunas de las actividades pudieran suceder en línea. Entonces deben de contar con este hardware para que ustedes puedan continuar con sus actividades. Aquellas personas que hayan causado baja definitiva por lo señalado en el capítulo 2, artículo 49 y que en las fracciones 2 a 7 del Reglamento General de Inscripciones para Escuelas Profesionales de Educación Artística, no pueden ser admitidas dentro de la escuela. Es decir, si ustedes tuvieran esta condición y esta duda, deben de acudir al sitio de la cgia.bellasartes.gov.mx, donde se encuentran todos los reglamentos y consultar qué es lo que indica este capítulo dentro de este artículo y esta fracción para que en caso de que ustedes lo cumplieran, ¿por qué no podrían ser admitidos de nuevo como alumnos de la escuela? ¿Sí? Pero son solamente en estos casos quienes hayan causado baja definitiva bajo las condiciones que indica ese capítulo. Como les mencionábamos al principio, el correo electrónico preferentemente y en recomendación debe ser Gmail. En los procesos anteriores que hemos tenido todo este proceso a distancia, hemos detectado que quienes tienen otro servicio de correo suele causarles muchos problemas y pierden mucha de la información que tendrían que estar recibiendo para realizar los siguientes pasos del proceso de admisión. Entonces es importante que sea un correo de Gmail, que sea un correo personal, no lo hagan con el correo de algún familiar o algún amigo, porque luego ellos reciben esta información y no se las pasan. Entonces es importante que sea un correo personal, que esté bien escrito al momento de registrarlo. También nos sucede que de pronto no nos podemos poner en contacto con la persona aspirante porque escribió mal el correo electrónico y no hay otra forma de contactarlo, ¿sí? Luego, también es importante que durante todo el proceso de admisión estén revisando el correo electrónico. Si bien se indican fechas puntuales en las que se realizan todo el proceso, también de pronto pasa que algunos de los documentos o no son completamente legibles o falta algún tipo de validación. Entonces, durante el proceso se necesita estar en contacto con esa persona
para que responda rápidamente a la solicitud que se le hace. Entonces, por eso es importante que estén revisando continuamente su correo electrónico. Y también en algunos casos ha pasado que la información que les mandamos se puede estar yendo en la carpeta de spam. Entonces también es importante que esa carpeta de spam la estén revisando continuamente. Como les mencionábamos antes también, los registros y el cupo son limitados, es decir, el registro tiene una cantidad de fichas que permite mantener abierta o no el formulario de registro si se cumple ese número de fichas que otorga cada especialidad para el proceso de admisión, para la cantidad de personas que puede atender dentro del proceso de admisión. Si se cumple con ese número, el formulario ya no les permitirá registrarse dentro de este proceso de admisión. Por eso es importante que tengan claro la fecha en que se abre ese registro para que puedan realizar lo más pronto posible este paso del proceso. También es importante que tengan claro que los diferentes resultados que se dan en las diferentes partes del proceso, su resultado es inapelable. Es decir, si ustedes no acreditaran una parte del proceso, el resultado no se puede apelar. Entonces, sí es importante señalar que si ustedes no pueden cuestionar el resultado, en algún momento se abren después de octubre algunos espacios para que ustedes puedan resolver algunas dudas de por qué no fueron aceptadas o aceptados, pero el resultado que se publica no se puede cambiar. Y también que no se van a dar solicitudes a trámites extemporáneos, ¿sí? O con documentación incompleta. Es decir, si no presentan el certificado o presumen que el certificado les va a ser entregado en algún momento del proceso de admisión y al final no lo tienen, aunque ustedes pudiesen haber pasado a la segunda etapa, si ustedes no tienen ese certificado, no podrán realizar su trámite de inscripción, ¿sí? De la misma forma, si ustedes no realizaran la entrevista o no enviaran la información o no se inscribieran en las fechas señaladas, también no se les podría seguir dando trámite porque ya no están cumpliendo con el requisito, que es cumplir con las fechas que se les están señalando. Y toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx. Cada uno de los programas tiene la descripción de ellos. También tiene una sección cada programa de preguntas frecuentes, donde mucha de la información que regularmente genera dudas viene especificada ahí. En dado caso de que ustedes tuvieran alguna otra duda de un caso muy específico, pueden hacer su solicitud a través de dimba@imba.gov.mx. Les deseamos mucha suerte y gracias por atender este video.